Hoy es un día grande para Jarandilla porque se celebra la concentración anual de mujeres de la comarca de la Vera. Y estamos con el alcalde de Jarandilla, Fermín Cabo, y queríamos preguntarle cuántas mujeres calculas que vendrán este año. Pues según la presidenta de la federación y según la presidenta de aquí de Jarandilla, unas 700, sobre unas 700 o 705, 700 y un poquito más. Bueno, sobre 700, ¿no? Y luego personalidades oficiales. Personalidad de los alcaldes de los 19 municipios, de Diputación viene un diputado y de la Junta de la Junta de Extremadura viene la directora de Gabinete. ¿Cómo valoras esta concentración de asociaciones de mujeres? ¿Qué aportan a la comunidad, Fermín? Pues la verdad que las mujeres siempre, sobre todo en el entorno rural, es una alegría que se puedan reunir porque hasta no hace mucho tiempo la verdad que era complicado, ¿no?, que tuvieran estas concentraciones, y la verdad que es una alegría ver a tantas mujeres juntas porque, como bien te digo, hasta hace muy poquito tiempo las mujeres en el mundo rural estaban reservadas para otras cosas, para los trabajos domésticos que están menos valorados, y ahora ya esas mujeres pues pueden tener explotaciones, pueden tener otros trabajos que quieran, y antes, ya te digo, antes no supieron valorar lo que eran las mujeres. He visto que las mujeres de Jarandilla, de la asociación, llevan todas un pañuelo con la flor de la jara, ¿no? Que es su nombre, ¿no? El nombre de la flor de la jara, llevan el nombre de la flor de la jara como suyo, y la verdad que llevan el pañuelo la jara de flor. Está precioso. La búsqueda de lo que ha desaparecido en Jarandilla Mira. hace ya, bueno, vamos para casi un mes de esa desaparición. Fermín, aunque las batidas con voluntarios oficialmente desde las entidades oficiales han cesado, sí que hay una asociación de guardias civiles que está realizando labores de búsqueda. ¿Cómo nos puedes dar una última hora de este tema? Hombre, no es así. La gente sigue buscando, hay voluntarios que salen después de su trabajo a buscarlo. La Guardia Civil, con las patrullas que tienen de servicio, siguen buscando, no han dejado nunca de buscarle a este señor. Otras veces, como hoy, se detectan voluntarios. Hoy ha venido de Granada la Guardia Civil Solidaria y un equipo montañero con drones y con perros a buscarle, a seguir buscándole. Mañana también estarán, pero como he dicho, llevan todos estos días de aquí para atrás desde que se dejó gente voluntaria y la patrulla de la Guardia Civil, que no han dejado de buscarle. ¿Y hay alguna teoría sobre qué puede haber pasado? Nada, ¿no? No hay indicios de nada, ¿no? De momento no hay nada. De momento todos los días me comunico con el teniente y me dice que no hay ningún avance, que hay suspicacia de que pueda estar más allá, más acá, incluso en otros pueblos, en otras ciudades, pero que exacto, de momento verídico no hay nada. Hoy me ha parecido verlos que iban a subir hacia la zona del Guijo y por ahí, ¿no? Sí, hoy y los conventos. Ya en los recorridos que se han hecho hasta ahora, porque es que ya está todo andado, ya es andar sobre lo andado, y van a seguir porque nunca puede evitar que esté un poquito más allá, un poquito más acá, por donde hayan pasado, pero vamos, para seguir dando batidas sobre las batidas que se han hecho. Vale, la Guardia Civil, Fermín, te ha dicho si tienen un plazo, si hay un momento determinado en el que dejarán. En algún momento llegarán, pero de momento no tienen ese plazo, de momento no tienen esa fecha de cuando dejen de buscarla, pero vamos, llegarán. Los familiares también decían que bueno, que lo que quieren es que se cierre este capítulo ya, porque, hombre, que apareciera, porque quedarla abierto sin aparecer pues sería más doloroso para ellos. Vale, eso es lo que te transmiten los familiares. ¿Los familiares siguen en Jarandilla? Los familiares se fueron y vienen hoy, esta tarde creo que vendrán, porque esta mañana estuve hablando con ellos y tienen también otra actividad, otro trabajo que tengan que hacer allí, que creo incluso relacionado con unas escrituras que tengan que hacer, no sé si del señor o de algún familiar, pero que luego esta tarde sí se incorporarían. ¿Pero este señor tiene alguna vinculación con Jarandilla? Nada, no tiene nada. Perfecto, gracias, Fermín.